Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Ya estamos de regreso para esta segunda mini temporada donde seguiremos hablando de diferentes temas relacionados con el té. El día de hoy nos vamos a enfocar en uno de los temas más discutidos en el mundo del té, que es la comparación entre el té ortodoxo o de hoja suelta contra el té en bolsita. Actualmente podemos ver que las bolsas de té representan alrededor del 90% de ventas generadas, y estas bolsas contienen en su interior, en muchos de los casos, un té de baja calidad o un poco más barato del disponible en el mercado, de hoja muy pequeña, lo que resulta en un sabor concentrado, perdiendo las notas aromáticas sutiles que sobresalen en las hojas de té sueltas. Este invento es relativamente nuevo, no era algo que se utilizaba desde el inicio del té en el camino del hombre, pero que resultó ser un invento revolucionario en su época. Thomas Sullivan fue la persona que crea esta forma de comercializar el té por accidente en 1904. La historia relata que él vendía té suelto dentro de bolsas de seda para proteger las hojas, pero muchos de los clientes, o la gran mayoría, sumergían las hojas junto con el sobre, lo que comenzó un tipo de nueva moda entre sus clientes, y Thomas Sullivan empezó a recibir muchas solicitudes de estas bolsas de té. Una de las ventajas más grandes de las bolsas de té es la conveniencia. Sencillamente lo único que hay que hacer después de disfrutar una taza de té es recoger la bolsa y tirarla. Y esto divulgó esta nueva moda que se esparcería prácticamente por todo el mundo y se hiciera muy popular. Con la creación de este nuevo método de comercialización se perfecciona un método de elaboración de té conocido como CTC, que significa Coral Tear and Cut, el cual produce hojas más pequeñas, lo que resulta en menos espacio, menos costo de producción, pero más sacrificio en el sabor final del té. Y ese sacrificio corresponde únicamente a esas notas sutiles que van a llegar a desaparecer en una bolsa de té. El té negro fue el que más se introdujo en este sistema, que incluía calidades inferiores, conocida como fannings o polvo de hoja de té, que es prácticamente la hoja triturada hasta ser polvo. No tanto como el matcha, pero un poco más grande. Y en una taza de té, esto se traduce como un color intenso en el licor y un sabor de base usualmente muy concentrado o muy fuerte. Además de esto, los sobres de seda se vieron reemplazados por filtros de papel para disminuir el costo y obviamente el precio de venta. El problema que se empezó a crear con el paso de los años fue que la gente no pensaba que existiera algo mejor que las bolsas de té, y tener la idea de comprar algo mucho más caro para obtener el mismo resultado, entre comillas, era prácticamente una locura. Entonces, durante el renacimiento del té, que fue entre el 1970 y 1990, prácticamente en Occidente, en Estados Unidos y Europa, varios comerciantes empezaron a idear nuevos inventos para suplir la bolsa de té tradicional sin sacrificar la comodidad que nos regala la bolsa de té, pero además sin sacrificar el sabor de la hoja suelta. Se crearon bolsas más grandes para contener las hojas de té, lo que permite utilizar hojas de alta calidad sin dejar a un lado la conveniencia a la hora de la preparación, además de darle un sabor a la taza de té y una mejor experiencia. La calidad ofertada en los supermercados poco a poco ha ido cambiando, y eso ayuda mucho a la expansión del mercado del té. Ahora más que nunca tenemos acceso a diferentes formas de descubrir y de disfrutar el té en su mayor expresión, sin la necesidad de sentirnos atados a utilizar solo una forma de preparación. La renovación completa de nuestra mentalidad occidental
sobre el té todavía es algo remota si lo comparamos a su lugar de origen, pero con el tiempo lograremos dejar de consumir tés de mala calidad, instantáneos o la tradicional bolsita de té con polvo dentro de ellas, para experimentar al menos una vez un té que nos regale una experiencia pura sobre su significado. Y con esto llegamos al final de este episodio. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o algún tema que les gustaría escuchar, nos pueden escribir directamente o dejar un comentario debajo del video en YouTube. Y no se olviden de compartir nuestros episodios. Muchas gracias por escucharnos y los espero en el próximo episodio. Feliz té.